Introducción a la práctica de movimiento armónico simple. Se dice que es un tipo de movimiento oscilatorio que se produce cuando una fuerza restauradora actúa sobre un objeto en movimiento. Una de las características que tiene el movimiento armónico simple es la fuerza restauradora. Es aquella fuerza que actúa sobre el objeto proporcional al desplazamiento desde su posición de equilibrio hasta la fuerza dirigida hacia su posición. Esta relación se describe mediante la ley de Hooke, que dice que F es igual a menos K por X, donde F es la fuerza, K es la constante de elasticidad y X es el desplazamiento. Otra característica es la frecuencia. Se dice que la frecuencia es el número de ciclos que ocurre en un segundo y se le llama por F minúscula. Está relacionada con el periodo, con la fórmula de F de 1 sobre T, que es el tiempo, el periodo. Tercera característica está la periodicidad. En el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, lo que significa que se repite en diferentes intervalos regulares. El tiempo que tarda en completar un ciclo se le llama periodo con la T mayúscula. Cuarta característica tenemos la amplitud. Se caracteriza por la A mayúscula. Es el desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio. Se dice que es una medida la cual se mueve durante el objeto de oscilación, o sea, una oscilación en la vuelta. Esa es la amplitud máxima desde el posicionamiento de equilibrio. La ecuación que tenemos del movimiento armónico simple es X entre paréntesis T es igual a por coseno entre paréntesis W T más el ángulo, donde A es la amplitud por el coseno, por W que viene siendo la frecuencia angular, sobre T que es el tiempo, más el ángulo que tiene ese movimiento armónico simple. Un ejemplo de movimiento armónico simple es cuando el péndulo se desplaza desde su posición de equilibrio y luego se regresa. Ahí realiza un movimiento armónico simple. Cuando hablamos de resorte, es cuando un resorte que se comprime o se estira y luego regresa a su posición original, también exhibe un movimiento armónico simple. Para esta práctica utilizaremos ciertos materiales como un resorte de expansión, en el cual utilizaremos dos resortes, una balanza de eléctrica, juegos de pesa, platillo de metálico, cronómetro, soporte y calculadora. Objetivos generales. Primero, analizar el comportamiento de un sistema oscilatorio sometido a un movimiento armónico simple, comprendiendo las variables físicas que lo afectan. También determina experimentalmente la constante elástica del resorte, verificando la relación entre el periodo y la masa de un sistema de oscilación. 3. Comprobar la validez de la ley de Hooke en el contexto de oscilaciones, estudiando la relación entre la fuerza restauradora y la elongación. Los objetivos específicos serían medir el periodo de oscilaciones para distintas masas acolapladas en un resorte y calcular los valores teóricos y experimentales de la constante elástica. Otro también sería verificar la relación cuadrática entre el periodo de oscilación y la masa del sistema. Otra también sería evaluar el efecto de masa del resorte en las oscilaciones considerando la fracción de la masa que contribuye al movimiento. Otra también sería analizar la incertidumbre experimental en la medición del periodo y la masa y cómo estas afectan los resultados finales. Procedimiento. Primero, armamos un dispositivo experimental de masa y resorte que nos permita medir la fuerza aplicada a un resorte y el respectivo estiramiento que tenga el mismo. Segundo, medimos la masa del resorte y anotamos su valor en gramos. Tercero, realizamos una tabla registrando las diferentes deformaciones y sus respectivas masas suspendidas. Cuarto, utilizando el sistema, colocamos una masa pequeña y estiramos el resorte a unos 5 milímetros. Luego liberamos el sistema para que oscile libremente y nos apoyamos de un cronómetro y medimos el tiempo que tarda en realizar 20 oscilaciones completas y calculamos el periodo de las oscilaciones en cada práctica.
y lo anotamos en los datos y ese procedimiento lo repetimos incrementando sucesivamente la masa colgante. Preguntas. Pregunta número 1. Respuesta. La justificación para dividir el tiempo entre 20 al medir el periodo, esto se hace para obtener una mejor precisión en la medición del periodo. A partir del tiempo de 20 oscilaciones y dividirlo por 20, se promedian los errores de medición, lo que minimiza las impresiones y da un valor exacto para una sola oscilación. Respuesta de la pregunta número 2. Hipótesis sobre la linealidad en la gráfica. Si la gráfica muestra una relación lineal, se puede decir que la hipótesis de correspondencia lineal es válida. Esto indica que la masa es proporcional al cuadrado del periodo, lo cual es consistente con la ecuación de movimiento armónico simple. Pregunta número 3. Respuesta. ¿Qué se obtiene al graficar? Si graficas directamente, no se espera una relación lineal, ya que la relación teórica es el periodo al cuadrado está relacionado con la masa. Por lo tanto, la gráfica podría mostrar una relación cuadrática. Pregunta número 4. ¿Cómo determinaría el valor de K en un gráfico T versus masa? Para determinar el valor de la constante K en un gráfico T, debemos utilizar la fórmula derivada del movimiento armónico simple, que es periodo igual a 2pi sobre la raíz de masa sobre K. Al cuadrado de ambos lados obtenemos la siguiente ecuación y de esta forma al graficar T al cuadrado en una función de masa, la pendiente de esta recta será igual a 4 por pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Pregunta número 5. En la recta correspondiente a masa igual a frecuencia por el periodo al cuadrado, la ordenada del origen no es 0. Busque en la bibliografía disponible alguna explicación a esto. La ordenada del origen no es 0 porque el sistema no considera la masa efectiva del resorte en oscilación. La masa del resorte también contribuye al movimiento, aunque no se ha tenido en cuenta al calcular teóricamente el sistema. Esta discrepancia introduce una masa adicional en el sistema que se refleja como una ordenada al origen diferente de 0. Pregunta número 6. Para las cuentas que debió hacer, tomó pi con todos los decimales aportados por la calculadora. ¿Con cuántos decimales deberá tomarlo si desea que el error relativo de esta constante sea unas 100 veces menor que el correspondiente a la masa? Bueno, el error relativo se calcula como la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado dividido por el valor exacto. Si se desea que el error relativo de pi sea unas 100 veces menor que el correspondiente a la masa, primero debemos conocer el error relativo de la masa. Dado que el error de la masa suele ser pequeño, por ejemplo un 10 a la menos 3, deberíamos utilizar un valor de pi con un error relativo de 10 a la 5 o menor. Para lograr esto es suficiente utilizar pi con al menos 5 decimales, es decir, 3.14159. Pregunta número 7. Calcule el error relativo con el que pudo determinar el valor de la constante de elasticidad. Compare con el obtenido en la práctica sobre la ley de Hooke y cuál de los dos valores es más preciso y por qué. Bueno, el error relativo se puede calcular con la siguiente ecuación. Para obtener el valor relativo de la constante K, debemos tener en cuenta las incertidumbres de la medición del periodo y de la masa. Comparado con el valor obtenido en la práctica de la ley de Hooke, la precisión depende de qué mediciones tengan menores incertidumbres. Es probable que el valor obtenido en la ley de Hooke sea más preciso porque las mediciones estáticas suelen tener menos incertidumbre que las dinámicas. En conclusión, en este ensayo se ha estudiado el movimiento armónico simple y se ha determinado la constante elástica del resorte a través de diferentes métodos experimentales, y se ha observado que la masa del resorte también influye en la oscilación. Comparando los resultados con la teoría, se concluye que el modelo utilizado es válido, aunque debe tenerse en cuenta la masa efectiva del resorte para obtener los resultados más precisos. Además, se ha visto que el valor de la constante K medido mediante el método dinámico es menos preciso que el obtenido mediante la verificación de la ley de Hooke debido a las incertidumbres en la medición del periodo. Tanzen. Ich will nicht. Komm trinken. Ich will nicht. Komm tanzen.
вільних.